Bien amigos, miren, pues vamos a continuar aquí con nuestros videos con Rolando. En esta ocasión, en este video, nos quiere compartir él una experiencia que tiene con una parte de acá que se llama el Cerro del Culiacán. En esa ocasión, Rolando, nos cuentas que tú viviste ahí en una tribu indígena, ¿no? Sí, o sea que yo tuve la visión de que yo estuve viviendo en una época cuando estuvieron, pues, no, ya había pasado la conquista, pero sí estaban los españoles ya en las haciendas. Ajá. Y hay una hacienda grande que se llama la Hacienda del Carmen, que Ajá. está de Salvatierra adelante, como unos 3-4 kilómetros de Salvatierra hacia allá. Y en esa hacienda vivían unos españoles. Y nosotros estábamos al pie del Cerro del Culiacán, en un paraje que se llama el Cerro de San Agustín. Ajá. Y me dieron a ver la visión desde antes que yo naciera allí. Veo que de la hacienda del Carmen salen unas caravanas de 2 carretas. Ajá. E iban custodiadas por gobierno. Y la tribu de ese cerro, pues ahí del Cerrito de San Agustín, ataca en la intermedia del camino. Ajá. A las caravanas. Ajá. Y matan a los soldados que iban custodiando las caravanas y se roban a 2 mujeres españolas. Entonces veo que el jefe en ese tiempo se le apodaba el Gran Oso. Uh-huh. Y su segundo, pues no supe su nombre, o sea, no se me dio a saber en la visión, pero ese se roba a la otra mujer. Yeah. Y yo nazco de esa pareja, del segundo del jefe y de la mujer más joven, de la robada, de las robadas. Entonces las llevan a su tribu y allí pues se quedó el gran jefe con la española mayor. Y su segundo se queda con la más nueva. Sí. Entonces yo nací de la más nueva con el indio ese. Ya nací yo mestizo. Padre indígena y madre española. Sí. Ahí. Entonces el jefe tuvo otra hija con la española mayor. Ajá. Y él, y también nació ya mestiza. Sí. Entonces cuando ya crecimos, yo veo que pues nos gustamos y tuvimos amistad y pues nos enamoramos. Ajá. Pero resulta de que cuando yo estaba pues ya enamorado de ella, había otra mujer allí que era mujer del mismo jefe. Ajá. Y era una mujer muy envidiosa. Entonces quería que esa muchacha nacida de esa otra española y el jefe se quedara con un hijo que ella traía, un hijo natural que no era del jefe. Ajá. Ahí. Entonces ese fue mi rival de amores allí. Entonces estuvimos ahí construyendo una especie de, pues es así como, pues como una esfera, ¿verdad? Allí está de piedra, un montón de piedras así redondo, alta como de unos 6 metros. Ajá. Como que ahí estamos ocultando algo. A veces yo tengo como la certeza de que puede ser una entrada. Ajá. Al cerro del Culiacán, porque este cerro del Culiacán se nos ha dicho y nos han dado experiencias de que es una entrada que tiene a los mundos o el mundo intraterreno, pues. Ajá. Porque he tenido yo experiencias que un maestro me llevó allí, a ese cerro. Entonces entramos y adentro es algo increíble, pues, porque hay vida y hay espacio y hay otro cielo. Pero les digo pues que el cielo me llamó mucho la atención porque el cielo es un cielo color verde. O sea, tiene poquito teñido de azul, pero su mayor color es el verde. Y hay gente de distinta gente, hay gente como tipo nórdica, alta, rubia, y hay gente todavía con tradición indígena que solamente traen sendal. Y
Entonces, pero son gente muy respetuosa, muy amorosa, o sea, gente ya más evolucionada que nosotros. Sí. Y pues se nos da a saber pues que allí tienen pues como mucho más vida, o sea, seres que duran hasta 800, 900 años. Y yo pues en las historias que he sabido aquí, leído, pues ha habido gentes que sí también dicen que llegaron a vivir pues como Matusalén hasta 900 y tantos años. Órale. Y así pues quiere decir que es una realidad. Sí, sí, sí. Que también aquí los hubo afuera, pero que se fue perdiendo pues toda esa vitalidad, ¿verdad? Tal vez por el mal uso de las energías o los malos alimentos, que para mí fue parte de los alimentos. Porque allá casi la mayoría se alimenta de puras frutas y semillas, cereales, lo que es los bulbos o camotes, pues, sí, sí, sí. de puro producto de la tierra, ajá. Ahí. Y eso es lo que yo he hecho de ver, pues, que fue la decadencia de nosotros aquí afuera, que empezamos a comer otro tipo de alimento que nos ha dañado. Y no nos da ya mucha vitalidad. Entonces es una realidad que existen esos espacios adentro de la tierra. O sea que yo... ¿Y tú crees que allá en el Culiacán sea una entrada? Pues? Sí, es una entrada, porque ha habido muchas personas que he recibido yo testimonios de ellos, que les han pasado experiencias igual que a mí, pues, que han entrado adentro y han encontrado pues todo ese tipo de cosas. Algunos han tenido experiencias en diferentes lugares, porque se habla que ese es un cerro que se le llama el lugar de las 7 cuevas, que son 7 espacios, 7 lugares diferentes, de los que yo conozco 4 lugares, en las que cuando fui reconocí uno donde yo estuve viviendo hace ya muchos miles de años. Y hay gente que me conoce de otros tiempos allí adentro, pero es algo increíble, pues, que no es posible poder asimilar esta realidad. Pues sí, pero pues sí, a ver qué día nos llevas ahí, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, puede uno ir a ver si se lograra alguna experiencia. Eso estaría padre, ¿no? Ajá. Y entonces tú vivías ahí en la época indígena. Sí, en la época indígena estuve yo pues ahí al pie del cerro. Y les digo pues que cuando ya crecí yo, que estaba narrando pues la historia de esta muchacha y de mí. Entonces nos gustamos, y les digo que en ese tiempo pues era una costumbre de que tenía uno que darle dote a su familia, y en ese tiempo el dote que se les daba eran pieles de animales, porque salíamos de cacería y yo estuve recolectando con un grupito que traía de amigos, que entre esos amigos había unas que ahorita son mis hermanas, y en aquel tiempo eran hombres y eran amigos míos, y estuvimos cazando y recolectando las pieles para completar el dote. Llegó el día en que ahí lo completamos y lo entregamos, pero el gran jefe, que era el gran oso, no quería ya aceptar que yo fuera a casarme con su hija. Y no me quería dar consentimiento, y no me lo dio, sino que únicamente teníamos una tradición, que había un grupo de ancianos que era la máxima autoridad, y ese consejo de ancianos estaba de acuerdo en que yo tomara por esposa pues a esta muchacha, y me la concedieron, y nos casamos, y estuvimos viviendo como por más o menos como 1 año y meses, y tuvimos un niño. Pero resulta de que esa mujer, que era pues yo no sé si sería esposa legítima del gran oso o sería nomás una pretendiente,
esta envenenó a la española que era mi suegra, le dio de comer un platillo de guajolote, una pieza, y la envenenó. Y fue la que fue también a la hacienda esa del Carmen a decirle a los españoles que allí estaban las españolas que se habían robado. No, pues con la tribu. Ahí en la tribu. Entonces nosotros los hombres, como siempre salíamos de cacería, en una época que estaba escasa la comida, salimos lejos y resulta de que cuando regresamos ya habían acabado, arrasado con la tribu, todo el poblado allí, la tribu la habían acabado. Entre las personas que habían quedado vivas estaba mi esposa, pero del niño lo traía muerto, también lo habían matado. Y ella estaba embarazada ya de otro, entonces se ocultó en el cerro, en unas cuevas, y llegando pues nos dieron a saber pues cómo estaba todo, y no, pues estaba todo destruido. Entonces yo con el grupo que me había quedado de guerreros de mi confianza, pues no nos atrevimos a vengar la acción pues que nos habían. Entonces nos fuimos a otra tribu que estaba allá en un lugar que se llamaba Camémbaro, que es ahorita Valle de Santiago. Allá había otro jefe de otra tribu y fuimos a pedirles refuerzo, pues que nos apoyara con guerreros para poder contrarrestar el mal que nos causaron los españoles. Y sí, nos fuimos y les llevamos regalos en unas balsas, porque ese lago de Yuriria en ese tiempo era más grande, llegaba hasta el pie del cerro ese de Culiacán, y el cerro era como tipo isla porque tenía muchos tulares, había partes de mucho tule, y llegamos a la orilla del lago donde construimos unas balsas de palos, porque eran puros palos amarrados, y allí llevábamos todos los regalos, animalitos, cabras, guajolotes, todo, para a ver si nos hacían el bien de apoyarnos. Y mi esposa no quería quedarse, que porque tenía temor que regresaran pues los españoles a terminar lo que hubiera quedado. Pero yo no la quise exponer a llevarla porque también no sabía cómo nos iban a recibir allá. O sea, en el camino. En el camino, algún accidente de algo. Y se quedó, la convencí pues de que me esperara mejor al siguiente día. Y sí, pues se quedó la pobre. Y nos fuimos por la noche y al amanecer estuvimos de aquel lado, en ese lugar que se llamaba Camémbaro en aquel tiempo. Y sí nos recibió la tribu y sí nos aceptó los regalos y sí me concedió el jefe un grupo de guerreros jóvenes. Entonces yo estaba feliz pues porque íbamos ya de nuevo a tener gente para atacar a los españoles. Pero resulta de que cuando ya regresamos ese día, otro día pues por la tarde, estaba una mujer esperándome a la llegada ahí en la orilla de la laguna donde llegábamos con las balsas, y me da la razón que acababan de arrasar con lo poquito que había quedado, entre ellas mi esposa. Entonces no, pues eso fue para mí una cosa durísima saber esa noticia. Y les digo pues que todavía en el valle se miraba cómo iba adelante todavía la caravana de españoles a caballo. Y les digo que nosotros salimos y llegamos y sabíamos pues los atajos para alcanzarlos, y logramos alcanzarles a salir delante. Y les digo que yo me dirigí con el jefe que era el que iba por delante, y le pegué un brinco en el caballo y le caí atrás y lo agarré con una lanza y se la enterré aquí en el cuello porque en otra parte traía armaduras. Entonces solo aquí en el cuello tenía libre. Y le entró y se la enterré y no lo solté hasta que cayó. Caímos con todo y caballo en andar forcejeando. Pero sí logré matarlo, fue lo único que hice, y corrí. Y mis compañeros también anduvieron ahí peleando, pero sí me mataron a varios. Pero corrimos a escondernos en el cerro. Hasta en la tarde regresamos a recogerlos, a los que nos habían matado. Y resulta pues de que en ese tiempo pues yo
no vi de cómo fue la injusticia que cometieron con niños, mujeres y ancianos. Y ya ahorita en la realidad me dieron a ver la visión, como estar viendo una película, y ya vi de todo, todas las barbaridades que hicieron. No, pues eso me volvió como a doler muchísimo aquí en el pecho, sentía yo como un dolor. Y no estaba a gusto, yo estaba como sufriendo, y mi hermana me miraba ahorita y decía, mira, dice, te voy a ayudar con unas agüitas que me daba de unas rosas, que eran buenas para ese dolor. Y les digo que mi remedio fue hasta que vi de llegar un grupo de gente y conocí a varios. Entre ese grupo venía la que había sido mi esposa, que me habían matado allí los españoles, venía el español, que fue el que maté yo en el caballo, y venían juntos en el grupo, y venía su esposa, y venía la mujer que había sido la traidora de la tribu, ahí, y venía el que había sido su hijo, el que había sido el rival de amores mío de allí. No, hombre, no podía yo dar crédito, y venía la mujer que había sido mi mamá, allí. Entonces fue algo increíble que yo no podía dar crédito. Y ese fue un grupo que llegó aquí a mi casa cuando supieron de mí, que se dieron cuenta pues que yo tenía este tipo de facultad de visión, pues, que miraba el pasado, y se dieron cuenta y vinieron a buscarme, y no, pues eran todos ellos. Entonces ya lo que hicimos fue platicar de lo mismo y ponernos de acuerdo para ir un día a visitar el lugar. Y fuimos, pusimos el día y fuimos. Y tuvimos la grande suerte que la hacienda, que había sido de esta persona, ahorita se llama Marcos. Y fuimos a la hacienda. Estaba, mira, como sola, abiertas las puertas. Entramos y se subió aquel a esculcar arriba en los roperos y en todo, a ver si había papeles todavía que dieran pertenencia, referencia pues de cuando él era el dueño. Y sí halló muchas listas, pero ya no se halló él ahí. Entonces acabamos de sacar fotografías y todo, y nos bajamos cuando llegan los dueños. Y allí estaban, pero estaban en el atrio del templo, un templecito que tiene la misma hacienda. Y según estaban arreglando para hacer una fiesta de 15 años que iba a haber. Por eso no había nadie en la hacienda. Entonces la hallamos solitita, como si aquel hubiera llegado a su propia hacienda. Y ya nos daba risa, pues, porque bajándonos, y llegaron. ¿Qué se les ofrece, señores? Venimos a ver si nos dan permiso de sacar unas fotografías. Sí, saquen las que quieran, cuando ya las traigan. Entonces fue algo bien increíble. Y sí, ya reconoció aquel pues su hacienda y todo. Y ya luego nos fuimos donde tuvimos la tribu, donde quedó todo destruido. Pues igualmente, todo allí como estaban las ruinas, ya arrasado todo como quedó desde aquel tiempo. Y ya lo único que yo hacía era preguntarles a los que estuvieron allí si se acuerdan dónde estaban sus casas, ¿sí? A la que fue mi mamá, ¿dónde estaba la casa? Allí. Sí, cierto, todo, ahí están las ruinas todavía de todo. Ahí. Entonces fue algo muy bonito. Entonces esta pues visión, les digo que fue una de las más duras que he visto, que todavía sufrí. Sí, porque aparte verlo, ¿no? De verlo, en aquel tiempo pasó y no lo vi porque no estaba presente. Y ahorita en esta actualidad, viendo ya la visión como estar viendo una película, no, pues vi de toditito la injusticia. Pues, y volví a sentir ese dolor yo, pero gracias a Dios que se me quitó. El remedio fue que llegaron ellos y los conocí. Sí, ya se perdonaron. Y ahí ya hablamos de perdón y todo. Llorábamos allá el día que fuimos al lugar a visitar. O sea, de alegría y arrepentimiento, pues. Sí, pues sí, del daño que nos causamos ahí. En aquel tiempo, ¿no? Sí, o sea que son experiencias muy profundas. Sí, muy fuerte. Ahí. Oye, Rolando, y mencionabas tú del Cerro del Culiacán, y por eso surgió la plática, que dices tú que ahí en el Cerro del Culiacán es el mítico lugar que se conoce como Aztlán, ¿no? Sí. El lugar donde salieron las 7 tribus de las 7 cuevas. Ándale, sí, o sea que se habla en la historia pues aquí mexicana de que hubo en una época una peregrinación que salió de ese lugar de Aztlán. Pero yo les digo pues que afuera, en la superficie, no veo, como les dijera yo, el testimonio, la evidencia, ¿no? La evidencia de que hubiera habido un
una ciudad. Sí, sí, sí. O sea que Aztlán. Aztlán. Ahí que hubiera estado pues como ruinas, como pirámides o X cosa pues donde hubiera estado ese pueblo. Entonces yo para mí que les digo que este pueblo, o sea, o estas tribus salieron pero de dentro de la tierra. Sí. Porque no tengo otra explicación, les digo, por las experiencias de que tuve de que entré adentro pues donde existe esta gente que dura muchos años viviendo. Y hay historias que tuve la suerte de encontrar, una que se llama La Doctrina Secreta de la Náhuatl. Ah, sí, sí, sí. Esa narra pues que cuando ya estuvo esa civilización que surgió de ese lugar de Aztlán, que vino a Tenochtitlán, mandaron un grupo de sabios a buscar la tierra de sus antepasados. Y no la hallaron, no hallaron más que a una mujer que parece que era la mamá de Huitzilopochtli. Entonces esta mujer les habla que dónde están pues todos los que vinieron, y aquí les contestan que ya no hay nadie, ya pasaron generaciones. Sí, claro. Y acá murieron y ya ahorita son sus nietos o tataranietos los que viven. Sí. Y ella les dice que cómo es posible, porque si allá no han muerto todavía los que están allá desde aquella época. Ajá, sí, pues. Ahí. Y eso es lo que yo también saco como conclusión, que esa gente, ese Aztlán es adentro de la tierra. Y salieron de allí a poblar Tenochtitlán, guiados por el dios Huitzilopochtli. Sí. Que en aquel tiempo haber sido un guerrero, algún guía o sí, que apodaban o llamaban dios Huitzilopochtli. Entonces yo saco esas conclusiones porque adentro todavía la gente tiene esa tradición de sendal. ¿Tú has estado adentro? Sí, he estado adentro. Pero nunca les has preguntado si... No he hablado de las historias de esas peregrinaciones surgidas ahí, pero para mí que es allí. Porque aparte dices que antes eso estaba, el lago llegaba hasta las faldas. Sí, ¿no? O sea, llegaba hasta las faldas del cerro. Y a lo mejor cuando la expedición de Tenochtitlan regresó a buscar, el lago ya no llegaba. Ya no llegaba. Entonces por eso nunca encontraron el lugar. No, ya no. Sí, hay mucha gente que dice y se cree y se siente con el derecho y el conocimiento antiguo del pueblo mexicano, que dicen que no, que es allá por Jalisco. Sí, hay como 4. Otros que no, que es en otra dimensión. Hay como 4 estados que se atribuyen pues el lugar, pero les digo, esos 4 estados saben de un lugar, pero esos lugares son las entradas. Son las entradas a ese lugar que en aquel tiempo se le conoció como el Aztlán. Y por eso atribuyen que fue allí, pero solamente son entradas, hablan de adentro. Sí. Ahí donde la gente no muere. ¿Y tú has entrado así ahorita aquí así en el físico? O sea, mira, esta fue una experiencia que les digo que tengo todavía entre duda si fue físicamente todo mi ser o fue una parte de mi ser, porque les digo que fue una experiencia muy increíble, se puede decir en una palabra, porque a mí el ser que me lleva volando. O sea, nos vamos por el aire. Yo no sé. O sea, ¿tienes un ser que te asiste? Sí. O sea, en estos días pasados estaba yo mucho en contacto con él y me llevaba a diferentes partes. Entonces, una de esas impresionantes fue esa. Entonces entramos adentro y les digo pues que me hicieron un recibimiento preciosísimo con unos grandes collares de flores, así como los usan por allá en la India y todo eso, así. Y es donde yo digo, bueno, si mi cuerpo era energético, ¿cómo se atoraban esos collares? Entonces tuvo que ser físico. Pues, ahí tuvo que ser físico. Entonces ya investigando, porque a mí me ha gustado investigar muchas cosas, ya después digo, bueno, si es posible esto, pues sí encontré partes por ahí en un libro del maestro Samael que dice que
se puede viajar en Ginas. Ahí que haya una facultad que alcanzas a lograr eso, viajar físicamente a esos lugares, pero en esa forma. Oye, Rolando, ¿y no te has preguntado por qué te recibieron así? Pues mira, ¿Quién eres para ellos? Yo como que percibo que soy un ser importante para ellos desde otro tiempo. Y ellos todavía me reconocen allí. Entonces, por eso yo digo pues que como hemos estado en diferentes épocas, en diferentes lugares, y a veces traemos misiones pues aquí a la superficie o a cualquier lugar, y a veces las cumplimos y a veces se nos olvidan, y creo yo que es por eso que continuamos a veces con las experiencias que nos dan pues lo que buscamos, pues, porque todos buscamos pues una profundidad de por qué hay tanta diferencia, pues, tanto en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Y entonces les digo pues que he sacado muchas conclusiones de que todo es como un aprendizaje, y todos vamos en una casilla como si estuviéramos jugando ese juego de las serpientes y escaleras. En unas te toca estar en una casilla y en otras regresas. En otras regresas, y si te toca la mala suerte, caes y te vas hasta atrás. A volver a empezar. Te vuelves a empezar, y así vamos en la vida. Así vamos en la vida. Yo así considero pues que vamos como en un juego de ese tipo, como de serpientes y escaleras. En algunas casillas logras tú hacer tu misión que traes y en otras no. Y en otras no. Me comentaba Rolando que en esa época fue donde conociste a Cuauhtémoc, ¿o fue otra de...? O sea, fue en otra. Fue en otra época. O sea, no en la época de Cuauhtémoc, aquí no, fue en otra. O sea, conociste al que fue Cuauhtémoc. Ándale. Ok, ya te entendí. Pues ahí más adelante iremos por ahí más, como sacando más repertorio, ¿verdad? Más información. Pues bien, amigos, miren, esta es la información que quisimos compartir con ustedes. Un poco de dónde es la mítica Aztlán, y un poco de la vida que tuvo Rolando ahí con las tribus indígenas en el Cerro del Culiacán. Así que les invitamos a compartir el video. Pongan en todos los comentarios, pongan sus preguntas, dudas que tengan, porque vamos a regresar aquí con nuestro amigo Rolando para todas las dudas que ustedes vayan teniendo, irlas resolviendo. Y pues no sé si quieres invitarlos o decirles algo, Rolando, aquí a los amigos que nos ven. Pues solamente pues deseándoles que lo que les he narrado pues les sirva de alguna manera para sus inquietudes, para sus preguntas, pues logren alguna respuesta, y espero que sea para su bien y para el bien de todos, de acuerdo a su nivel de evolución, de acuerdo a su entendimiento. Pues en lo que está a mi alcance, pues yo lo doy siempre con gusto y con la ilusión de que avancemos todos en unidad, como lo vamos a ir entendiendo cada día más.